mientras Khajiit reunía a sus aprendices e informaba del cambio en la situación y giro en los acontecimientos. Mientras Momonga examinaba el báculo del Señor Oscuro, y Ulbert perdía la cabeza por el tema de los cadáveres. Lejos de ahí, a través del gran bosque avanzaba un hombre hacia el pueblo, donde creía, aguardaban los conquistadores. Avanzó hacia el lugar, donde esperaba encontrarse con su familia. Pavel no era tan rápido como un caballo, pero podía cortar camino a través del bosque. Un lugar peligroso por el que pocos pensarían en cruzar. Aún los más poderosos y preparados aventureros tenían problemas con la cantidad malsana de monstruos en esta zona, pero este lugar era un juego de niños para un ranger y antiguo guardabosques. Un hombre acostumbrado a enfrentar a grupos grandes y bien organizados de demi-humanos. Los monstruos estúpidos no eran problema para él. Pero aun cuando podía evitar las emboscadas de los monstruos, y saltar la mayor parte de los peligros, algo lo seguía molestándolo. Un humano lo estaba siguiendo. Y Pavel sabía bien de quién se trataba. ¿Cómo demonios corre tan rápido con esas heridas? Se preguntaba sorprendido Gustav, el vicecapitán de la Orden Paladina que seguía a Pavel de cerca. En principio no era la intención del vicecapitán seguir a escondidas a Pavel, pero dada la situación complicada, y que no sabía nada de lo ocurrido al interior de la ciudad, ni qué había pasado con los demás, optó por primero observar lo que haría el color negro. Gustav se sorprendió al darse cuenta que Pavel escapaba hacia el pueblo carne, y entonces se le ocurrió, ¿habían ido hacia el pueblo para pedir ayuda a los conquistadores? Eso sin duda sería algo que propondría remedios y apoyaría a Lucia. Eso explicaría también, porque Pavel corría hacia ese lugar. Muchas historias eran contadas del color negro. Era una leyenda entre todos los soldados. Pero algo que solo los miembros de más alto rango, y sus amigos y subordinados sabían, era del episodio con un noble al que golpeó por insultar a su hija. Pavel amaba a su familia con locura, y si él corría hacia el pueblo carne, era seguro de que ahí estarían Reno al menos Neya. Con algo de suerte, puede que todo el grupo estuviese en ese lugar. Gustav siguió a Pavel como pudo. Y en muchas ocasiones se cuestionó si está siguiendo realmente a un humano. Peor aún, se preguntaba si una criatura viva podría avanzar a esa velocidad y con esas heridas. Y es que ese hombre no parecía humano mientras avanzaba por el bosque. Y esos giros extraños y cambios bruscos de dirección, que seguramente fueran acciones para evitar enemigos en el camino, eran algo que parecía irreal. El vicecapitán sabía que este bosque era peligroso. Sabía que de no estar siguiendo a aquel hombre, a estas alturas ya hubiese tenido que librar demasiadas batallas contra monstruos. Por esa razón es que no despegaba los ojos de Pavel e intentaba seguir lo más cerca que sus piernas le permitían, pero en un momento de descuido, cuando Pavel dio un giro, Gustav ya no pudo verlo más. Lo perdió por completo de vista. El vicecapitán miró en todas direcciones intentando encontrar a Pavel, pero aquel hombre desapareció de una manera aterradora, como si el suelo se lo hubiese tragado. Tras llegar al último lugar donde vio a Pavel de pie, Gustav quiso comprobar las huellas, pero se dio cuenta aterrado, que durante todo este recorrido, Pavel no había dejado una sola marca en todo el bosque. Esa habilidad aterradora había nacido de su trabajo asesinando de manera furtiva a demi-humanos con sentidos agudos. Era obvio entonces que un paladín jamás podría encontrar al arquero. Gustav entonces pensó en ir por el camino normal, pues ahora sin Pavel, él no duraría mucho en el bosque. Era un paladín, un guerrero más apto para pelear contra magos que contra atacantes físicos. Corría mucho peligro en este lugar. Y mientras se preparaba para correr hacia el camino normal, Gustav sintió un fuerte golpe en su espalda. Algo pateó al vicecapitán. Y ese mismo algo le arrebató la espada, y la daga que llevaba como armas antes de que Gustav siquiera tocara el suelo. El vicecapitán enterró su cara en las hojas que pavimentaban el suelo en el bosque. Y antes de que pudiera reaccionar y ponerse de pie, sintió algo filoso, frío y puntiagudo tocándole la nuca. No te muevas, Gustav. Podría matarte ahora mismo y dejar que los monstruos se coman tu cadáver. Nadie sabrá que estuviste aquí. Así que no se te ocurra cometer una estupidez pensando que no me atrevería a hacerlo. El cuerpo de Gustav se congeló. ¿Reconoció perfectamente esa voz? ¿Pero qué había pasado? ¿Cómo terminó un guerrero como Gustav en esta posición sin poder defenderse? Como un hombre sin una mano le quitó ambas armas a un guardaespaldas personal de la reina, y segundo al mando de la Orden Paladina.
Aun si quien lo había sometido era un color, Gustav se sintió débil e insignificante. El vicecapitán no entendía por qué Pavel lo atacó. Pero lo que aún menos entendía era por qué lo había amenazado de muerte. Su respuesta la encontró al recordar lo molesto que estaba Pavel cuando Remedios lo amenazó para entrar a la ciudad. Y por la desastrosa forma en la que todo terminó, muy seguramente Pavel tenía buenos motivos para buscar una venganza contra Remedios. Y qué mejor revancha que asesinar a su mano derecha. Gustav entonces no dudó que Pavel fuera a cumplir su promesa si cometía una estupidez. ¿Por qué me has estado siguiendo? ¿Por qué no te había movido hasta que abandoné el campamento del reino? Preguntó el arquero. Contesta rápido. Le gritó al ver que Gustav estaba haciendo tiempo para pensar en una respuesta. No sabía qué había pasado. Todo se volvió un caos cuando los no muertos tomaron la ciudad. No sabía si siquiera estaban vivos, y no podía arriesgarme a que Resti me capturara, así que esperé y observé desde lo lejos. Fue entonces cuando escuché un gran alboroto en el campamento, y después vi una figura alejarse. Un silencio tuvo lugar tras la respuesta del vicecapitán. Un silencio, que como un telón rojo, ocultaba y amenizaba lo que podía pasar. Un aura cubría a aquel hombre. Gustav pudo sentir la mirada del arquero penetrándole. Pudo sentir, no odio, no salvajismo, no la misma fuerza que exudaba Remedios. En su lugar, Pavel dejaba salir una aura gélida. Era la clase de presencia que sería repudiada dentro de la orden paladina. Era la clase de criatura que era este hombre cuando sus amigos y su familia no estaban cerca. Era una bestia criada en el bosque, entre la sangre y la guerra. Cuando Pavel encontró lo que buscaba, cuando vio miedo por parte de su presa y el completo abandono por intentar pelear, Pavel retiró la espada de su nuca. Esa espada nos llevó a una muerte segura, dijo Pavel con clara furia en su voz. Y lo peor, es que la muy imbécil fue la primera en caer al escuchar que su señora, que la chica a la que llevaba tantos años sirviendo, y conocía desde pequeña, había caído en batalla. Gustav... estaban vivas cuando dejaron el campamento, eso me dijeron, agregó Pavel. Ante aquella declaración, el vicecapitán respiró aliviado. Los de Resti me dijeron que robaron una carreta y se dirigieron al pueblo Carne. Tu ama y mi familia, Gustav, ambas cosas están ahí, así que mientras me ayudas a cruzar este maldito bosque, no cometas ninguna estupidez. Así que si aceptas, levántate y dilo. Pavel dio algunos pasos hacia atrás, y Gustav reconoció eso como la señal para ponerse de pie. Entonces el vicecapitán desarmado volteó para encontrarse a Pavel. El arquero sostenía la espada con la mano izquierda, mientras que la daga la tenía en su boca. El que Gustav no se diera cuenta de que el hombre hablaba con esa cosa entre sus dientes fue algo impresionante, pero más impresionante aún era lo intimidante que este arquero se veía con una espada y sin una mano. Tú no necesitas mi ayuda para cruzar este bosque. Dígalo claro, señor, ¿por qué quiere que lo acompañe? La respuesta era demasiado obvia. Gustav había sido elegido como guardaespaldas de la reina, y vicecapitán para Remedios por su talento natural. Él podía hacer uso de un hechizo sanador de nivel 3, una vez al año. Remedios nos metió en esto, no lo olvides, Gustav. Si encontramos a los demás y tienes que decidir en quién usar ese talento tuyo, te sugiero que lo gaste con mi hija o con mi esposa, dijo Pavel, y entonces comenzó a correr de nuevo. Gustav lo siguió, pero el hecho de que el arquero no le regresara la espada ni la daga fue un frío mensaje. Si acaso el vicecapitán optaba por salvar a Remedios en lugar de la esposa o la hija de Pavel, este no dudaría en matar a ambos en el lugar. Un veterano de guerra con fuertes conexiones por todo el ejército, amado por el pueblo y pieza esencial contra los demi-humanos, hoy dirigía su odio a la guardia personal de la reina, y alta noble del sagrado reino. Esto marcaba un punto de quiebre. El vicecapitán sabía que si acaso le hubiese pasado algo malo a Neya o a Rena, el reino santo ardería. El poder del Overlord era desconocido, pero suficiente para hacer que el nigromante sintiera instintivamente el deseo por arrodillar, y un dios tuviera la necesidad de advertir sobre él. El demonio disfrazado como monje tenía el poder para derretir la piedra con su fuego, y exterminar a una gran cantidad de no muertos poderosos en el proceso. Y aunque no sabía nada de la fuerza del hechicero enmascarado, Cahilt estaba seguro de que debía ser un monstruo digno de permanecer al lado del Overlord. Por ello fue tan aterrado, cuando al volver a la sala donde esperaban sus nuevos amos, Cahilt encontró a Momonga, el demonio y el hechicero enmascarado. Touchme,
peleando entre ellos. Una aura aterradora era despedida de aquella batalla de la cual se desconocía el motivo. Aún no había ataques, aún nadie iniciaba la pelea. Los tres solo se veían unos a otros, como si estuviera en medio de un combate intelectual, algo más allá de lo que cualquier mortal podría ver. De las tres mujeres que los acompañaban, solo la mayor de ellas se veía tranquila. La otra muchacha de cabello negro, más joven que la primera, mantenía un rostro inexpresivo, pero podía sentirse de ella preocupación. La tercera, la mujer de piel canela, tenía una expresión graciosa en su rostro, fruto de querer contener su miedo. En un momento de descuido, Cahilt hizo ruido cuando retrocedió un paso, y de inmediato los tres poderosos seres centraron su mirada en el Señor Oscuro. Cahilt. Gritó el demonio. Aquella voz penetró hasta lo más profundo de los huesos del nigromante. Aquella criatura, que a día de hoy debió ser una de las más poderosas del Nuevo Mundo, estaba aterrada solo por la mirada de un demonio superior. Ese señor. Cahilt sintió el miedo que creyó olvidado cuando abandonó su humanidad. ¿Qué hiciste con los cadáveres de los aventureros que mataste? Signo de exclamación. Cahilt quería correr en ese momento, pero su lealtad al Overlord se pondría en duda si sucumbía a sus instintos de supervivencia. Si el demonio tenía interés en esos cadáveres, había un problema. Los los más fuertes los he usado para crear a los guardias que vieron al entrar a la fort. Cahilt frenó sus palabras. Una aura corrupta, inmunda, cargada con todo el mal de la tierra era desprendida por el demonio. A diferencia de la del Overlord, que amenazaba la vida, la del demonio era la de una fuerza de la naturaleza, la de una catástrofe con un alcance mundial. Cálmate. Ulbert, cálmate, le repetía el hechicero al demonio. Cahilt, ¿tienes forma de regresar esos cadáveres a la normalidad? No es necesario que los regreses a la vida, solo dime, ¿puedes hacer que esos cadáveres se vean como antes de transformarlos en no muertos? Había una buena respuesta para eso, y corta además. No, mi señor Momonga, no es posible. Fueron convertidos por medio de una ceremonia al igual que mi aprendiz de hace un rato. A diferencia de los no muertos convencionales que se invocan usando el cadáver como catalizador, a estos se les causó un cambio de raza y clase para usar su poder como base para no muertos más fuertes. La explicación de Cahilt reveló algo interesante. Eso quería decir que los no muertos de Momonga jamás tomarían en cuenta la fuerza del cadáver original a menos que fuera invocado por una ceremonia como la del nigromante. La mala noticia era, una aura inconsciente salió de Ulbert, pero esta vez no era de las inofensivas que causaban terror. Ahora el piso de piedra bajo el demonio se derretía y convertía en lava. En serio, cálmate. Mantén la compostura. Momonga, el suelo se va a derretir y estamos en el segundo piso. Ulbert. El demonio parecía enloquecido y sus compañeros preocupados. Cahilt no entendía bien, parecía ser que había hecho algo imperdonable. Cahilt. ¿Puedes crear cadáveres que se parezcan a otras personas? Preguntó el Overlord. Cahilt podía hacerlo, pero era difícil y tomaba mucho tiempo. Pero se podía, hacía que asintió y gritó: puedo hacerlo. ¿Lo ves, Ulbert? Cálmate, aún puede completar tu trato con ... Las palabras del Overlord fueron interrumpidas por un grito. No puedo, Momonga. No puedo engañarla. Un demonio no puede incumplir su contrato. No sirven los reemplazos. Necesito el cadáver de esas dos mujeres. Y solo sus cadáveres verdaderos me sirven. O si no. Cahilt rápidamente relacionó las palabras del demonio con su pregunta anterior. Si hablaba de mujeres y aventureros, seguramente se refiriera, mi señor. Si se refiere a las dos chicas de las rosas azules, ellas no fueron usadas en la ceremonia, ¿ahora mismo están? Ulbert desapareció de la vista por un momento, y reapareció al instante enfrente de Cahilt. Sujeto al nigromante por los hombros, y con esos ojos de cabra vio directamente a las luces púrpuras del nigromante. ¿Están? ¿Dónde están, Cahilt? Si el nigromante tuviera nariz, hubiera podido oler que su túnica se estaba quemando en las partes que sostenía el demonio. En una habitación especial, no queríamos usarlas aún hasta que tuviéramos más conocimiento, y ... Llévame, dijo el demonio. Cahilt pudo ver el infierno en esos ojos mientras daba la orden. Cahilt comenzó a correr hacia su sala especial.
y podía jurar que el demonio no caminaba sino que se teletransportaba detrás de él cada vez que había avanzado lo suficiente. Era aterrador. Por fin el nigromante llegó a un cuarto helado donde 5 de sus acólitos estaban moviendo cadáveres que querían llevar consigo. Arrodíllense, idiotas. Ordenó Cajilt a sus calitos, mas entonces el cuarto helado perdió todo su hielo y comenzó a calentarse. Cajilt no lo había notado por su nueva naturaleza, pero el demonio irradiaba un calor abrumador para los humanos. Ahora mismo los acólitos se estaban asfixiando mientras Ulbert avanzaba por la sala. Cajilt se adelantó al demonio para ir por lo que él buscaba. Bien ordenadas y archivados estaban los cadáveres de esas 2 mujeres de las rosas azules. Cajilt les retiró a ambas todas las vendas que las cubrían y mostró sus rostros al demonio. En ese momento, los acólitos que se estaban sofocando pudieron respirar nuevamente, y salieron de la sala aterrados por el demonio que vieron entrar en ella. Ulbert se quedó mirando a los cadáveres. Fijamente Cajilt se sintió como un intruso en ese lugar y salió rápidamente. Pero en la puerta fue frenado por Momonga y el Touchme, que veían impresionados como su amigo se había calmado. Momonga entregó el báculo que pidió anteriormente, y Cajilt lo recibió confundido. Entonces los 2 seres entraron junto con su amigo a la sala que en algún momento fue helada. Y ahí, desde la puerta, Cajilt dudaba cómo no muerto su amo era el Overlord y debía su lealtad a él. Pero eso no quitaba el hecho de que ahora pensaba que quizás el señor de los no muertos, tan temido por los dioses, no era el más fuerte de ese extraño grupo de calamidades. Ahora con auténtica curiosidad se pregunta, ¿qué tan fuerte era el hechicero? ¿Y qué posición ocupaba el Overlord entre los 3? En ese momento, mientras observaba la espalda de Pavel frente a él, en lo único que podía pensar Gustav era, en lo peligroso que era este hombre que le guiaba por el bosque. Remedios Custodios. Desde pequeña se le fue puesta entre sus manos una espada. Sus padres, los líderes de la familia Custodios, temiendo el no poder traer a más hijos a este mundo, eligieron a Remedios como sucesora. Como a los grandes nobles, se le instruyó en el manejo de la espada a una edad muy temprana. Y pronto la niña demostró un talento abrumador, que no muchos años después, en conjunto con el apoyo de su familia, llevó a Remedios a portar la espada sagrada, y servir como guardia personal de la Reina Santa. Y para gloria de la familia Custodios, después de Remedios nació Kellart. Y posterior a ella un hermano pequeño del que poco se hablaba pero que terminó heredando el título de su padre, y se convirtió en el cabeza de familia. Si Gustav lo pensaba de esa manera, era normal que los altos mandos de una nación estuvieran de alguna manera relacionada a las familias nobles. El propio Gustav era vicecapitán bajo el mando de Remedios, no solo por su talento natural, sino porque logró hacer amistad con la joven capitana cuando ésta aún estaba en entrenamiento. Y llegó a la guardia de la Reina Santa, porque Kellart, la hermana menor de Remedios, vio en él alguien capaz de frenar los arrebatos de su insensata hermana. Sí, las conexiones, la línea sanguínea y los títulos de nobleza eran necesarios para respaldar un ascenso. Pues cuando los líderes de una nación estaban directamente relacionados entre ellos y con el reino que dirigen, se vuelve menos probable que traicionen a la patria. Gustav tuvo una familia normal. Una familia que a día de hoy vivía amenazada de muerte. Al vicecapitán no le tomó mucho darse cuenta que esa amada familia era también un arma con el cual los nobles podían amenazarlo. Su familia podía ser un elemento disuasorio, si acaso algún día Gustav quisiera traicionar al reino. A Gustav le aterraba la idea, pero también la entendía. Si nada te ataba a la nación en la cual tienes poder, entonces ¿qué te impide usar ese poder para traicionar y conseguir mayores beneficios de alguien más? Por eso era que personas como Pavel y Rena le causaban cierto rechazo a Gustav. Por eso es que le tenía tanto miedo a este hombre. Pavel y Rena eran huérfanos, sin familia, ni dinero. Ellos no tomaron las armas porque así lo desearan, las tomaron porque era la única manera en la que podría asegurar su supervivencia. Remedios Custodios aprendió el arte del combate de la mano de grandes maestros. En la comodidad de los espaciosos jardines de su casa. Pavel aprendió a usar el arco el mismo día que lo recogió de su comandante caído, y disparó una flecha a un demi-humano. Rena se crió con la sangre de los monstruos bañando su espada. Remedios volvía a casa después de un largo día de entrenamiento para ser bañada por sus sirvientas, y tener una deliciosa cena con sus amorosos padres. Pavel tuvo que comer muchas veces la carne de los enemigos que vencía.
Rena llegó a devorar animales crudos por la desesperación de no haber visto alimento en días. La piel de Remedios era lisa y tersa. Salvo sus callosas manos, todo el resto de su cuerpo era el sueño de los hombres. Era ella una fantasía que se complementaba con su hermana Aquelart y la Reina Santa. Era a veces una muñeca para ser admirada. Rena tenía el cuerpo lleno de cicatrices. Y en su noche de bodas, ambos guerreros, la paladín y el arquero, rieron por primera vez de manera sincera, al ver que el cuerpo de su pareja había pasado por casi los mismos suplicios. Cuando Pavel y Rena se veían en la intimidad, podían sentirse en paz. Sabían en sus corazones que si alguien en ese mundo podía entenderles, era la persona con las mismas marcas en su cuerpo. Remedios llegó a su puesto como capitana y color debido a las fuertes conexiones de su familia. Rena debió ser nombrada el color blanco antes que Remedios, pero su condición como huérfana le impidió alcanzar el puesto. Y Pavel, el color negro, a él se le nombró, solo después de que las tropas de las murallas comenzaran a incomodarse por el favoritismo dado a los nobles. Y si en ese momento se hubiese nombrado como color negro a alguien que no fuera Pavel, se corría el riesgo de un levantamiento. Por suerte, hubo algo. Había alguien que mantenía tranquilos a los nobles. Había alguien que mantenía seguridad sobre Rena y Pavel, y esa era ella. Esa chica jamás fue enviada a batalla debido a sus padres. Su falta de talento contribuía a que no se le asignaran misiones peligrosas, y fue una fortuna para todos que la niña quisiera ser paladina, pues eso significaba que además de ser vigilada por la orden, también podía ser protegida. Mientras Neya estuviera en la orden. La lealtad de Pavel y Rena estaba asegurada. Gustav sabía incluso, que aun de tener talento para ascender como paladina, Neya jamás conseguiría la promoción, pues como escudera servía bien como arma política. Por eso es que Gustav no quería que Remedios entrara a la ciudad llevando a esa niña. Por eso ahora tenía miedo de Pavel. ¿Y? ¿Si Rena había muerto? Gustav sabía, si Rena moría, entonces seguramente Pavel se retiraría del ejército y se dedicaría a su hija. Pero en las murallas se hablaría que el retiro del color negro y la muerte de la heroína era irresponsabilidad de Remedios, y ello causaría una caos entre la milicia. Y si acaso hubiera muerto en ella, Gustav no quería ni imaginarse qué pasaría entonces. Seguramente Pavel también era consciente de ello, y por eso es que no soltaba ni la espada ni la daga que le arrebató al vicecapitán. Pues si acaso algo le hubiese pasado a las dos únicas mujeres que amaba en este mundo, entonces tanto la vida del vicecapitán como la de Remedios correría peligro. Gustav debía reconocerlo. Remedios, en un combate real no tendría oportunidad contra Pavel o Rena. La capitana Remedios era poderosa. Pero también eran poderosos los orcos y los ogros, y no por eso los aventureros perdían contra ellos. A Remedios le faltaba experiencia en combate real. Aunque su entrenamiento hubiese sido de primera categoría, ella se había criado rodeada de finas telas, amplios jardines y espadas de madera. Para Remedios el combate era un deber. Para la pareja de guerreros, el combate era la vida. Alto. Dijo fríamente Pavel a su acompañante. Gustav frenó en seco. ¿Qué había sido tan importante como para que éste se detuviera? ¿Qué amenaza lo obligaba a detenerse cuando durante todo este trayecto no había tenido problemas para bordear los peligros? La respuesta era, capitana. Remedios. La capitana de la Orden Paladina corría por el bosque. Estaba claramente cansada y ligeramente herida. En sus manos llevaba el hacha de un goblin, al que había asesinado algunos kilómetros atrás cuando la emboscaron. Gustav se acercó a ella y entregó una poción que había guardado celosamente. Pavel examinó de pies a cabeza a la capitana. Se encontraba sucia, demasiado. Era la imagen clásica de un novato en su primera expedición. Y esa apariencia tan desaliñada, le indicó a Pavel que Remedios había estado avanzando por el bosque sin ningún guía, y dado que ahora la orgullosa mujer sostenía el arma de un monstruo, podía saber que de dondequiera que estuviera huyendo, no tuvo tiempo para tomar una espada. Ja 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 ja. Pavel rió mientras Gustav atendía las heridas de su capitana. Remedios, ¿por qué apestar orina? Preguntó el color negro al blanco. Remedios respondió apretando los dientes, y observando furiosa a Pavel. El arquero no comprendía de todo bien el escenario, pero ya se imaginaba que Rena logró llevarlos a todos hasta el pueblo Carne. Si Remedios estaba viva, entonces también debieron sanarlos ahí. Pero si esta estúpida estaba corriendo por el bosque sola mientras sus pantalones blancos ahora estaban amarillentos y apestando,
Solo podía significar una cosa. En la negociación con los conquistadores, Remedios la había cagado. Mientras Remedios miraba con intención asesina a Pavel por el insulto, y este le regresaba una mirada preocupante, Gustav se dio cuenta Remedios llevaba entre sus manos una pequeña y destartalada hacha, hecha de piedra y madera, mientras que Pavel tenía una daga y una espada encantada. Además de motivos para apuntarla contra la capitana. Remedios y Gustav estaban prácticamente indefensos en medio de un bosque, frente a un hombre que se crió en ellos. Aparentemente, la predicción de Pavel y Rena se hizo realidad. Remedios había causado un desastre en las negociaciones, y tuvo que huir para salvar la vida. Las pruebas para sostener esa teoría eran que Remedios estaba viva y los demás del grupo no la seguían. Además de que ese olor de amoníaco que despedía la paladina era el claro resultado de haberse orinado encima. Y a Pavel solo se le ocurría un grupo de personas suficientemente imponentes y poderosas como para causar esa reacción en esta niña prodigio. Por suerte, si Remedios no había sido incinerada o capturada, significaba entonces que el resto del grupo había dado la espalda a Remedios durante el altercado, y permanecieron en carne para curar sus heridas. Eso significaría también que la familia de Pavel estaba a salvo, y que los conquistadores de carne, tal como ya lo había escuchado antes, tienen cierto rechazo por la nobleza y realeza. Para fortuna de Pavel, todo parecía indicar que los conquistadores de carne eran personas inteligentes y mesuradas, que no habían asesinado a Remedios. Pese a que ésta seguramente les hubiese casi que ordenado ir a ayudar al Reino Santo. Y después de haber visto la clase de estúpidos que dirigían a Reestice, Pavel incluso creía poder reempatizar con esos conquistadores. Podía entonces estar más relajado al saber que seguramente su esposa e hija estaban en manos de esa clase de personas. Pero antes de sentirse completamente aliviado, Pavel debía comprobarlo. Sinceramente, me pregunto, ¿por qué nuestra capitana avanza por el bosque completamente sola, con el arma de un goblin en sus manos y apestando a orina? Le dijo Pavel con un tono de superioridad. Como se esperaba, Remedios se mostró furiosa. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Tú maldito traidor! Gritó furiosa. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Ignorando su instinto que le gritaba que Pavel era peligroso. Remedios apretó el hacha de Goblin en su mano e intentó caminar hacia Pavel. El arquero vio en esa acción una oportunidad, pero espere capitana, dijo el vicecapitán mientras sostenía a su ama. Pero para desgracia de Pavel, aquí se encontraba la persona en carga de mantener viva a Remedios. No. Comprendo bien la situación, pero Pavel estaba preso por Reestice, dijo para intentar tranquilizar a Remedios. Incluso se cortó la mano para escapar. Remedios dirigió sus ojos a la mano faltante de Pavel tras escuchar las palabras de Gustav. Y se pudo ver cómo la ira en ella disminuía al comprobar que aquello era verdad. Pavel ya sabía eso, pero Gustav era demasiado inteligente para ser el segundo al mando en su unidad. En un mundo ideal él sería el jefe y Remedios la subordinada. Lamentablemente ese mundo no existía, y en este momento a Pavel le convenía más una Remedios que hubiera perdido la cabeza. Es por mí que estás viva, maldita niña, dijo el arquero fingiendo molestia. Yo fui el que sirvió como carnada mientras tu maldito trasero era cargado por los golems que luchía. Mientras tú estaba durmiendo yo peleé para permitir que escaparan. Me debes tu asquerosa e inútil vida. Remedios. De nuevo el fuego en los ojos de Remedios se encendió, algo esperado de una idiota de esa categoría. Pero Gustav por el contrario mantuvo la calma y vio a Pavel con ojos acusadores. No esperaba menos del capitán Pavel, pero ¿por qué un héroe de guerra echa tales cosas en cara? Acusó Gustav. Pavel se sintió frustrado. En serio, ese hombre le era una molestia. Pero al final, ese esfuerzo no importó, y todo fue gracias a la propia Remedios. Así es. Dijo la capitana. Hiciste lo que se esperaba de ti, color negro, no esperes que te dé gracias por cumplir con tu misión. Así que deja de llorar y sacarnos de este maldito ... Un capitán guía a sus tropas, declaró Pavel. Un líder, dirige a su gente. Y alguien digno de liderar a una heroína de guerra y a dos colores, debería ser un veterano con décadas de experiencia. ¿Pero tú pretendes que yo obedezca a una mocosa como tu Remedios? ¿Quieres que obedezca a una niña que tuvimos que salvar? Que ni siquiera pudo sostenerse contra un enemigo al que yo mismo vencí. Remedios abrió los ojos con miedo. Gustav no comprendía. Por supuesto, esto era una mentira. Pavel no asesinó a la Dama Negra.
pero él convenía que Remedios pensaran lo contrario. No. El orgullo de Remedios se sobrepuso. No me importa lo que creas color negro, pero tu reina te dio una orden y debes cumplir. Yo estoy a cargo de esta misión y por tanto. Por tanto huiste de los conquistadores, después de molestarlos. Esto ya no es simple molestia. ¿Qué pretendes, Pavel? Se preguntaba Gustav. ¿Cómo es que tú? Remedios se calló antes de revelar su fracaso. Gustav miró aterrado a su capitana. ¿Realmente había arruinado las negociaciones con los conquistadores? ¿Con esos poderosos hombres que eliminaron a un ejército y capturaron a Gazaf? Perfecto. ¿Cómo? La reina santa te eligió. ¿Te sentiste con el derecho a usar a tus compañeros como escudo humano mientras escapabas? ¿Cómo te atreviste a abandonar a las personas que salvaron tu maldito trasero en Herrantal? Maldito. Yo jamás haría tal cosa. Por más que Pavel despreciara a Remedios, eso era cierto. Esa maldita estúpida de cabeza dura jamás abandonaría a nadie, pues sostenía un maldito ideal de justicia infantil e irreal. Pero eso a Pavel poco le importaba. No puedo creer que la gloriosa capitana Remedios haya abandonado a sus subordinados, y los haya usado como escudo mientras huía para salvar la vida. ¡Qué vergüenza! Color blanco. ¿Esta es la actitud esperada de la portadora de la espada sagrada? Acusó Pavel con indignación. El rostro de Remedios se torció con furia mientras el rostro se le torcía por el dolor. Yo no las abandoné. Gritó furiosa Remedios. Cuando esos desgraciados monstruos mostraron sus verdaderos colores, esas dos malditas me dieron la espalda. ¿Qué? Gustav imaginó con miedo cómo Lucia y Rena se ponía del lado de los conquistadores. Algo bueno para las negociaciones pero malo para la familia Custodios. Están bien. Gritó Pavel aliviado dentro de su mente. Si Remedios decía que esas dos la habían traicionado, sin duda se refería a que Rena y Lucia se habían puesto del lado de los conquistadores cuando Remedios arruinó las negociaciones. Eso quería decir que su esposa y su hija estaban ahora bajo la protección o el poder de esos hombres. La verdad no importaba, lo único en lo que Pavel pensaba era que su familia estaba viva. El arquero estaba por dar gracias a los dioses cuando. No puedes culparme por dejarlas atrás. No cuando la desgraciada Lucia y la maldita de Rena conspiraron para matarme. ¿Qué? Los ojos de Pavel se abrieron con terror. No. Dejó salir Gustav mientras sentía como el fuego de la guerra le quemaba la piel. Pavel se llevó su brazo cercenado al pecho y comenzó a frotarlo contra su corazón. Al borde de la locura, Pavel casi suelta la espada en su mano. No. Repetía el arquero al borde de las lágrimas. Pavel frotaba su pecho como si le doliera, y se balanceaba de forma aterradora cada vez que intentaba negar la realidad. El arquero abría y cerraba la boca tratando de atrapar aire. Aulló el arquero con dolor. Remedios retrocedió. Estaba frente a la existencia más peligrosa en la naturaleza. Un padre que imaginaba lo peor. ¿Por qué te intentaron matar? Preguntó Pavel con sus ojos inyectados en sangre. Remedios. Custodios. ¿Por qué mi esposa te intentó matar? Pavel amaba a Rena. La amaba desde el fondo de su alma, pero siempre odió de ella esa forma idealizada que tenía de la justicia. Ese sentimiento de autosacrificio, Pavel lo despreciaba. Era cierto. Por poner a su familia en riesgo Pavel planeaba matar a Remedios, pero Rena, aun si su esposo hubiera sido decapitado frente a sus ojos, jamás cometería tal acción. Guiada por su código, condicionada por su crianza e impulsada por el honor, Rena nunca intentaría lastimar a un superior a menos que algo en ella, una cosa que habitaba en Rena, le pidiese a gritos hacerlo. Una parte de su ser más fuerte que la paladina con los ojos llenos de lágrimas, Pavel suplicó. Remedios. ¿Cómo está ella? Preguntó ya al borde de la locura. Remedios con miedo, sujetó el hacha de Goblin en sus manos, preparada para enfrentarse al monstruo frente a ella. ¿Qué pasó con mi hija? ¿Por qué te intentó asesinar mi esposa? Responde, maldita niña. Remedios se quedó callada en ese momento. Algo dentro de Pavel se quebró, su respiración se normalizó, su conducta ansiosa desapareció. Pero en su lugar, un aire extraño rodeaba al arquero. Si no nos hubieras ordenado entrar a esa ciudad, si no te hubieras dejado vencer tan fácil, si tan solo le hubieran dado esa maldita espada a Rena desde el principio. Gustav tembló, y Remedios dejó de ver a Pavel como un humano. Y completamente sereno, el arquero advirtió.
Remedios. Custodios. Si me dices ahora mismo lo que pasó con mi hija, dejaré que tu hermana tenga una tumba digna. Remedios ya no tenía que escuchar más. Se lanzó contra el color negro con la intención de matar. El primero en atacar obtiene la victoria, era la lógica de la espada. Los arqueros son débiles a corta distancia. El pensamiento que dejó a Remedios correr con todas sus fuerzas hacia el color negro. Pero qué tanta verdad había en esas ideas. Remedios corrió hacia Pavel, y con todas sus fuerzas sujetó la pequeña hacha de Goblin en sus manos. Cuando se encontró a poca distancia del arquero, Remedios golpeó, con una brutalidad tal, que el simple movimiento de sus manos provocó una fría corriente de aire que chocó contra el cuerpo de Pavel. El arquero dirigió una mirada llena de soberbia a la paladina. Pavel, sin mover un solo músculo, salió ileso. Remedios solo había conseguido cortar el aire frente a él. Una fuerza prodigiosa, y una velocidad envidiable, pensó Pavel, al recordar a cada espadachín que había conocido en su vida. Aun si contaba a los demi-humanos, Remedios se posicionaba muy cerca de la cima en cuanto a fuerza pura. No había duda de que aquella era la espadachín más fuerte del Reino Santo. Pero aquello en sus manos estaba lejos de ser una espada. Aquello era una pequeña hacha, construida con piedras y palos. Un arma que no tenía siquiera un tercio del alcance de una espada normal. Y la estúpida Remedios no pudo adaptarse rápido a este cambio. ¿Pero qué importaba?, pensaba Remedios, pues si el primer ataque no acertaba, solo debía hacerlo de nuevo. Después de todo, fue así como asesinó a todos los monstruos que se había topado hasta ahora. Pavel no tenía dudas, esta niña era una idiota, pero también era demasiado poderosa. Remedios avanzó en un parpadeo. Al asegurarse de que la distancia entre ella y Pavel era suficiente, la paladín golpeó de nuevo. Su velocidad y tiempo de reacción eran anormalmente altas. Definitivamente era lo que se esperaba de una niña prodigio. Pero un sencillo golpe horizontal con un hacha tan pequeña y mal hecha era poco menos que un insulto para el veterano color negro. Pavel tan solo dio un salto hacia atrás para evitar el golpe. Su cuerpo se movió con la ligereza de una pluma, y con un solo movimiento terminó a varios metros lejos de Remedios. La capitana y Gustav no podían creer esa manera tan inhumana con la que se había reposicionado el color negro. Pocos sabían que el guerrero frente a ellos ya había pisado el terreno de los héroes. Y desde esa posición tan privilegiada, ya lejos de Remedios, el color negro hizo algo que los paladines tardaron en entender. El arquero tomó la espada larga que le quitó a Gustav y la enterró en el suelo. ¿Por qué Pavel abandonaba su mejor arma? Era lo que se preguntaban tanto Gustav como Remedios. Pero si lo pensaban un momento, la respuesta era muy clara. Pavel no podía usarla. Así que en su lugar la abandonó, y se cubrió la boca para recitar 2 hechizos que los paladines no pudieron identificar. Entonces la espada brilló con un color rojo, y la tierra a su alrededor se encendió con una luz verde. Seguramente aquellas fueran contramedidas para que el arma no pudiera ser usada. Y con un nuevo salto, igual de ligero y largo, Pavel se alejó de aquella arma y tomó, con la única mano que tenía, aquella fina daga que también había robado. Pavel era un arquero puro, incompetente en el uso de armas blancas. De todas, excepto una. La daga era un arma ligera que necesitaba de velocidad, precisión y destreza para ser usada, las mismas estadísticas que pedía un arco. Y para hacer mejor las cosas, el color negro tenía experiencia con ellas, pues cuando aún era un niño demasiado pequeño para sostener una espada larga, cuando aún no había conseguido su primer arco, Pavel durante años peleó única y exclusivamente con una daga. No había tocado una de estas en muchos años, dijo el arquero mientras examinaba el brillante oricalco con el que su arma estaba hecha. Y encima, jamás tuve una tan bonita. La daga que tenía Pavel había sido un regalo de la familia Custodios a Gustav por su gran trabajo sirviendo a Remedios. Por supuesto, era un artefacto de grado superior. ¿Y usted, marquesa? ¿Qué se siente tocar por primera vez en tu vida un arma que no está bañada en oro? La expresión en el rostro de Remedios mostraba más allá de toda duda, que el recordarle su sangre azul, le hacía hervir la sangre. No lo escuche, capitana. Solo intenta enfurecerla. Pavel debía reconocerlo, el vicecapitán sí merecía su puesto. Gustav tenía razón. A Pavel le convenía que Remedios perdiera la cabeza, algo que cualquiera podría deducir, cualquiera menos la propia Remedios, que pese a escuchar la advertencia del vicecapitán, estaba completamente roja.
Claramente le habían molestado las palabras de Pavel. Y es que la propia paladina no podía negar su realidad. Remedios era una figura admirada por el pueblo. Era respetada por los grandes caballeros y la iglesia. Era idolatrada por la alta sociedad. Pero dentro del ejército común, era vista como nada más que una niña mimada que no tuvo que pisar jamás un campo de batalla para poder conseguir el arma más poderosa y sagrada del reino. Los soldados regulares, no la veían como nada más que una tonta noble que obtuvo su posición gracias a sus conexiones. Que los insultos vinieran entonces del aclamado héroe de la muralla, Pavel, el color negro, debió serle doloroso. Muy valiente desde esa distancia. Maldito cobarde. Pero si tuvieras valor, vendrías a enfrentarme, cara a cara. Le retó rabiosa Remedios. ¿Qué clase de arquero pelearía cuerpo a cuerpo? Seguramente un estúpido, pensó Pavel, y él claro que no lo era. Aunque si era sincero, la propuesta de Remedios era ciertamente tentadora, pues desde esta distancia, sin un arco y sobre todo, sin una mano, era poco lo que Pavel podía hacer para matar a esa mujer él mismo. Pero, afortunadamente, su plan no era matar a la capitana con sus propias manos. Quiero que sepas algo, Remedios. Si te matara yo mismo, con esta daga tan fina y cara, bueno, cualquiera podría deducir que yo te mate. ¿No, Remedios? Así que, me temo que no te daré el gusto de morir la espada. Y claro, declino tu oferta de pelear cuerpo a cuerpo, dijo Pavel, y con una mano cubrió su boca. Mientras Remedios se preparaba para un hechizo, Gustav se mostró asustado. Capitana. No lo dejé conjurar. Remedios no sabía que no era rival para la velocidad de Pavel y que seguirlo solo la cansaría. Pero al escuchar el consejo de su fiel vicecapitán, Remedios se lanzó contra Pavel aún sabiendo que esto era inútil. El propio Gustav corrió para poder atrapar al arquero con un ataque de pinza. Gracias, Gustav, se dijo Pavel al escuchar la advertencia del vicecapitán, y ver que actuó tal como predijo. Algo bueno de las personas inteligentes, es que son más fáciles de predecir que los idiotas. Pavel se movió para esquivar a Remedios, se movió para evitar ser atrapado por Gustav, y en un momento de pura genialidad por parte de ambos paladines, lograron hacer que Pavel corriera lo suficientemente lejos de la espada. Gustav vio una oportunidad. Esa espada ahí abandonada, enterrada en el suelo, seguramente estaba protegida por una trampa. Era más que obvio. Pero Remedios necesitaba una buena arma para hacer uso de sus habilidades y artes marciales. Necesitaba una buena espada para salir del bosque sin que Pavel la matara. Capitana. No se preocupe por mí. Gritó Gustav y se dirigió hacia el arma enterrada en el suelo. Sin importar qué clase de magia defendiera el terreno o al arma, Gustav recibiría ambas. Estaba bien si no sobrevivía, pero al menos estaba seguro de poder resistir lo suficiente para que su capitana, para que la pequeña Remedios pudiera volver a casa. No, Gustav. Chilló Remedios. El vicecapitán pisó el terreno maldito por Pavel. El arquero entonces sonrió, puso la daga entre sus dientes, y con su única mano tomó una piedra del piso. Remedios creyó que Pavel intentaría detener a Gustav, y eso era algo que no podía tolerar. Entendiendo la resolución de su vicecapitán, Remedios se interpuso entre Pavel y aquel valiente hombre que estaba dispuesto a dar la vida por ella. Un resplandor púrpura se desprendió del suelo, y algo parecido a un espectro salió disparado del suelo y golpeó a Gustav. El vicecapitán chilló por el dolor mientras se revolcaba por el suelo. Estaba sufriendo, Gustav estaba sufriendo, pero había algo extraño. Posterior al grito que soltó el vicecapitán, las bestias del bosque aullaron. Maldito hijo de peta. Gustav no sabía qué clase de hechizos podía manejar ese hombre, pero no tenía que ser un genio para adivinarlo. La trampa en el suelo era un hechizo que Pavel ocupaba para convertir un objetivo en 20. Un arma vil de uso exclusivo de los francotiradores. Maldición. Del cebo, el adolorido Gustav se había convertido en un imán de monstruos, pero eso era una mierda. Remedios podía matar a todo este maldito bosque apoyándose con las opciones que Gustav tenía. Ella solo necesitaba un arma apropiada. Y Gustav iba a resistir esa segunda trampa. Remedios, enfurecida, y sin entender nada, se dirigió hacia Pavel para frenarlo mientras Gustav se comía el segundo ataque. Pero Pavel ya no era algo con lo que la paladín pudiera tratar. De hecho, si el arquero hubiese tenido sus dos manos, si hubiese robado un arco,
o al menos flechas antes de huir desesperado. Hubiese podido matar a ambos sin este plan tan complicado. Durante la batalla de Rantel, Remedios perdió fácilmente y no ganó casi ninguna experiencia. Pero Pavel, el glorioso color negro, pasó toda la noche asesinando no muertos y nigromantes, ayudó en la derrota de dragones, y casi mató a Cahilt y Clementine en 2 ocasiones. Esa noche en la que tanto perdió, el arquero ganó la experiencia que le hacía falta para alcanzar el reino donde gobernaban Cahilt, Gazef y Clementine. Pavel dio un salto irreal para terminar sobre la rama de un árbol que tenía cerca, y desde ahí, con una precisión aterradora, la piedra en su mano fue lanzada, y golpeó la sien de Gustav antes de que éste pudiera alcanzar la espada. El vicecapitán sintió como las luces se le apagaban, y se desmayó por el brutal golpe en un punto vital. Mejor corre antes de que lleguen, Remedios. Y vive por siempre. Con la imagen de Gustav siendo devorado vivo, invisibilidad. Pavel comenzó a desvanecerse frente a los ojos de la incrédula Remedios. La capitana, la líder de la orden paladina, jamás abandonaría a un subordinado tan leal, y Pavel lo sabía. Remedios corrió hasta Gustav. La capitana se encontró al lado de su vicecapitán herido e inconsciente por un momento. Remedios consideró tomar la espada y aceptar ella misma la trampa. Pero por la sonrisa maldita del arquero, era claro que eso quería él. Así que con solo la pequeña hacha de Goblin, Remedios se plantó al lado de Gustav, y desde ahí observó a decenas de criaturas enfurecidas y hambrientas. Puedo con ellas, vengan, malditos mons. Mientras Remedios daba su grito de guerra, una piedra le golpeó la cabeza. A diferencia del vicecapitán, Remedios la resistió sin problemas. Esa cabeza dura suya era algo muy literal. Pero eso le dio una advertencia. No solo debía pelear contra estos monstruos. No solo debía defender a Gustav. Por primera vez en su vida, Remedios sintió miedo. Sintió que era inútil por primera vez. Remedios lloró por desesperación. Tenía que informarle a su hermana y su reina de los conquistadores. Tenía que salir viva de aquí para defender a su patria, y ahora estaba siendo atacada por un color. Tenía que salir de aquí con vida. Pero por más que pensaba, lo único que veía en su futuro, todo lo que Remedios veía, era como su cuerpo entero quedaría a merced de goblins, lobos, y un par de ogros se estaban reuniendo alrededor de la paladina más fuerte del reino. Y desde la distancia, escondido, con una piedra en sus manos, observaba un arquero que había superado el nivel 40. Un ogro que en su mano sostenía una masa de la mitad del tamaño de un hombre, arremetió contra la capitana. Un pequeño goblin con un arco lanzó una flecha de manera torpe hacia Gustav. 2 lobos saltaron hacia el vicecapitán mientras que un tercero distraía a Remedios. Y un arquero invisible esperaba un buen tiro. Remedios no tenía experiencia contra monstruos menores, y jamás se había enfrentado a tan variada cantidad de criaturas. Más allá de las cacerías bien organizadas en las que participaba para matar monstruos anormalmente fuertes, o en las redadas donde ayudaba a su hermana a asesinar nigromantes y demás herejes, Remedios no tenía experiencia. La paladín jamás tuvo que enfrentar a un ogro, criatura estúpida a la que pudo haber rebanado por la mitad sin problemas si tuviera una espada. Muchos menos había combatido contra goblins o lobos. Simplemente esas criaturas estaban lejos de ser rivales dignos. El otro problema radicaba en que Remedios jamás peleaba sola. Siempre tuvo un buen equipo rodeándola, así como hechiceros y sacerdotes sanándola en la retaguardia, bufeándola. Era la primera vez que peleaba contra tantos enemigos al mismo tiempo, y aún venían más en camino gracias a un activo hechizo de cebo. Incluso a ojos de Pavel, para una novata, esta debió ser la muerte. Pero por más influencias que tuviera, una novata jamás hubiera sido elegida para portar la espada sagrada. Esa desgraciada era talentosa. El ogro era mucho más grande que Pavel. Remedios se lanzó antes de que éste lograra terminar de abanicar, y desde una posición baja, la capitana le rebanó el estómago al ogro, y dejó que las entrañas se le salieran por la herida. Cuando el ogro terminó de abanicar, ya Remedios se estaba alejando, y los intestinos del monstruo estaban en el suelo. Un enemigo cayó. Los 2 lobos se lanzaron enseguida contra Remedios mientras ésta se lanzaba para interponerse entre la flecha del goblin y el cuerpo de su subordinado. La flecha chocó contra la armadura de Remedios, y al momento de ella caer, los 2 lobos le enterraron los dientes a la capitana. Sus colmillos no penetraron lejos gracias a la cota de mitril que llevaba la capitana bajo la ropa. Sus débiles colmillos no lograron hacer daño.
Y ahí, mientras se aferraban a sus piernas, Remedios dio muerte a ambos lobos, y se levantó rápidamente para matar al otro que ya estaba mordiendo a Gustav. Para fortuna del vicecapitán, ese lobo hizo lo mismo que sus compañeros y mordió a Gustav en su brazo, el cual estaba protegido por una malla de hierro. El vicecapitán gimió de dolor, pareció haber recuperado la conciencia. En ese momento Remedios golpeó al tercer lobo, y este cayó. Era la primera vez que Remedios hacía un combate de este estilo, y lo cierto fue que no era lo que Pavel esperaba. Remedios era un genio sin lugar a dudas. Salió ilesa de una situación que para otros hubiera sido la muerte, y encima salvó al vicecapitán. Pero, Gustav, levántate y... Remedios estaba por ordenar a su vicecapitán cuando de nuevo escuchó ese sonido. Al voltear, Remedios vio como una piedra ensangrentada estaba al lado de la cabeza de Gustav, y como este estaba de nuevo inconsciente. ¡Maldito! Gritó Remedios al arquero invisible. El goblin cargó una nueva flecha y disparó. Sin ningún problema Remedios bloqueó la flecha con el hacha, pero en el mismo momento en el que lo hizo, una piedra salió disparada a impacto contra el ojo izquierdo de Remedios. ¡Ah! Mientras Remedios gritaba de dolor y se cubría el ojo, otra piedra le impactó la nuca, dejándola aturdida. Y mientras la capitana estaba indefensa, más monstruos se acercaron a ella. Un pequeño grupo de goblins se lanzó contra la paladín herida, junto con otro gran número de lobos. A lo lejos también se acercaban un pequeño grupo de slimes, y un troll. Este bosque sí que es peligroso, pensó Pavel al ver cuántas criaturas habían llegado tan rápido. Lamentablemente, aún no se presentaba la criatura más peligrosa que se topó mientras venían hacia aquí. Los goblins se lanzaron contra la aturdida paladina, y enterraron sus pequeñas espadas en el cuerpo de la capitana. La armadura resistió bien, algunas pequeñas puntas de los cuchillos encontraron debilidades en la cota de malla y lastimaron superficialmente a Remedios. El problema eran los lobos. Varios de ellos se aferraron a las piernas de Remedios mientras que otro más grande se lanzó contra su cara. El lobo logró arañar y cortar la oreja derecha de Remedios antes de que ésta reaccionara y matara con su pequeña hacha, la cual terminó rompiéndose por la fuerza abrumadora de la capitana. Sin un arma, Remedios tomó con sus manos a un goblin y le partió el cuello. Después le quitó su pequeño cuchillo, y lo usó para asesinar o alejar a las criaturas que estaban sobre ella. Al mismo tiempo que lo hacía, la torpe flecha del goblin impactó contra Remedios, quien reaccionó asustada creyendo que era la flecha de Pavel. En ese momento de pánico, una verdadera piedra volvió a impactar la cabeza de Remedios. La capitana mató a otro goblin pese al dolor y confusión que sentía, le quitó su pequeña espada, que para Remedios era una daga, y mató a los lobos que aún se aferraban a ella. Y entonces miró a Gustav que medio consciente se cubría la cabeza, pues varios goblins lo estaban golpeando con garrotes. Mientras se arrojaba para matar a los goblins, Remedios intentó abrir el ojo donde le había golpeado la piedra anterior, pero no pudo, los parados se hincharon y no podía ver nada con ese ojo. Quedó cegada. Entre su inconsciencia, Gustav intentó arrastrarse hacia la espada. Mientras que con una mano se cubría, la otra la estiró, pero la espada estaba muy lejos aún. Además Remedios asesinó o espantó a los goblins con garrotes. Pero pese a haber alejado el peligro que estaba cerca de, Gustav gritó de dolor. Gustav retrajo su mano y la sostuvo. Estaba rota. Una gran piedra le impactó mientras estiraba la mano, y le rompió los metacarpianos y algunos huesos carpos. Ya. Detente. Gritó desesperada la paladina, y de inmediato otra piedra golpeó la cabeza de Gustav. Antes de que Remedios pudiera lanzar otra maldición, el ogro la alcanzó. Esa criatura que además de una gran fuerza poseía una regeneración envidiable, llevaba como arma una enorme masa, aún más grande que la de ogro de antes. La táctica de cortar su vientre no servía con él. Y encima, el ataque que lanzó impactaría a Remedios y Gustav. Sin más opción, Remedios se interpuso en el ataque con solo esas dos dagas. Fortaleza gritó la paladín. Con ayuda de artes marciales, Remedios logró repeler el ataque del troll. La gran masa rebotó como si hubiese golpeado un resorte. Mientras Remedios se recuperaba por haber usado esa arte marcial avanzada, pensaba en cómo contraatacar al troll cuando, Remedios dio un grito de dolor, y agitó sus dagas para intentar golpear a aquello que la había lastimado. La paladín soltó una de las dagas, y se sostuvo el lado izquierdo de su torso. Algo había logrado penetrar su armadura. ¿Pero qué?
Las débiles dagas de los goblins no debieron lograr tal hazaña, y esto que ahora sentía era una herida severa. Remedios volteó para ver al atacante, y ahí estaba Pavel, que por realizar un ataque cuerpo a cuerpo desactivó el efecto de su hechizo. Con la daga que el robó a Gustav, Pavel dio el primer golpe serio desde que comenzó la pelea. Y antes de que Remedios lograra atacar al peor de sus enemigos. Invisibilidad-recito el arquero, y volvió a desaparecer de la vista. Los goblins sobrevivientes aún esperaban un momento para acercarse. Los slims con gran resistencia a ataques físicos estaban cada vez más cerca. Gustav apenas estaba consciente. El troll estaba por reanudar su ataque. Un molesto arquero goblin solo necesitaba un tiro de suerte para dañar a Gustavo. Remedios de gravedad. Y el arquero seguía ahí, y ahora que Remedios estaba tan herida y aturdida, se podía acercar. Remedios era un genio que sobrevivió a un ataque grupal, pero ¿y ahora que estaba herida? La capitana se dio cuenta al instante. Más monstruos vendrían y Pavel aprovecharía cada oportunidad para debilitarla. A este paso, no tenía duda alguna. Moriría. Pero si Pavel creía que la terca capitana aceptaría ese hecho, estaba equivocado. Con el orgullo de una guerrera, con la voluntad de un espadachín. Por el amor a su nación, a su familia y a su reina, Remedios tomó su decisión. Si voy a morir, lo haré a mi peta manera. Remedios ya no iba a permitir que jugaran con ella. Si iba a morir, bien, lo haría, pero como una paladina, de pie, y con espada en mano. Protección. Recito Remedios, y sin preocuparse por la trampa, tomó la espada enterrada en el suelo con sus propias manos. La paladina sujetó con fuerza el arma, apretó los dientes y esperó que el daño llegara. El cuerpo de Remedios brilló con una luz de tono rojo. Los monstruos se asustaron por el brillo, pero no parecía hacerlos más fuertes o más agresivos. Por la luz era claro que se había activado el hechizo, pero si ningún daño llegaba, ni los monstruos reaccionaban. Solo había una explicación para esto. Era demasiado débil, pensó Remedios. Las defensas de un paladín eran altas. Si el hechizo se activó pero no hizo daño o causó efectos negativos, eso solo significaba que había sido una maldición muy débil, lo suficiente para que las defensas de Remedios la anularan por completo. Hijo de perra. Aulló como grito de guerra Remedios, al ver que como una niña fue engañada. Y como una digna esgrimista, se paró con el porte de un héroe mientras sostenía su espada. Los monstruos parecieron intimidados. Al fin Remedios tenía un arma digna, pero la capitana pudo sentir un proyectil viniendo hacia ella, pero por la herida en su costado no pudo reaccionar a tiempo y la piedra que volaba le golpeó. Ahora la frente. Maldito. Otra piedra de Pavel dio en el blanco. Remedios tenía su arma predilecta, pero estaba malherida. ¿Podría defenderse aún así? De los monstruos. Claro que sí. De Pavel. No. Y así siguió encarando los monstruos Remedios mientras el arquero la acosaba desde muy cerca. Remedios sabía bien sobre el desprecio que sentían por ella las tropas regulares. Sabía además, que su posición era en gran parte debida a su familia, la reina y su hermana. Pero nunca le importó. Los comentarios, las miradas, el desprecio, nada de eso eliminaba su maestría y fuerza. Pues cuando recibió la espada sagrada, tanto ella como los grandes esgrimitas del reino, entre los que se incluía la misma reina, supieron que Remedios estaba dando sus primeros pasos en el sendero de los héroes. En aquel glorioso momento, estaba por alcanzar el nivel 30. Aura ignia-recito Remedios. El enorme monstruo, el pestilente troll, se acercaba para atacar. Confiado en su fuerza y velocidad, con un fuerte movimiento agitó su arma, e incrédulo, observó cómo su gran garrote salía volando junto con su mano, para caer cerca de los goblins de antes. Y antes de que pudiera reaccionar y encarar a su enemiga, Remedios, con un salto se puso a la altura de su cuello, y lo rebanó de lado a lado. El troll cayó muerto. Decapitado. Antes de que el goblin cargara su flecha. Aircourt Remedios agitó su espada, y de la punta de la misma una brillante línea horizontal salió disparada. Aquel era uno de los pocos ataques a distancia para los guerreros, un ataque débil y prácticamente inútil, pero que con las estadísticas de Remedios, al menos podría matar a un goblin. El pequeño cuerpo de la criatura fue alcanzado por el corte, y solo eso fue suficiente para que su cabeza fuera separada de su cuello. Y aunque todo parecía salir bien para la paladina, de nuevo una roca la golpeó, aturdiéndola aún más de lo que ya estaba.
Tenía cerca a los Slimes y los Goblins con el ánimo renovado se lanzaron hacia Remedios en grupo. Con la mente tan turbia como la tenía, Remedios solo pensó en una solución para salvar la vida de su compañero y la de ella misma. Rugido. Gritó y enterró su espada en el suelo. Un círculo de 4 metros de diámetro se dibujó en torno a Remedios y brilló. Los Slimes, los Goblins y el propio Gustav gritaron de dolor mientras la magia de Are hacía su efecto. El hechizo consumió gran parte del mana de Remedios, pero la había salvado. Aún así, vio a más monstruo venir tras su compañero. La paladina tenía que escapar o purificar la maldición de Gustav, pero dada que esa no era su especialidad, dudaba mucho de poder hacerlo. Así que sin más opción, tomó a su vicecapitán, y comenzó a arrastrarlo, cuando una piedra, una más grande que las anteriores, le golpeó la nuca a Remedios. La paladín perdió la vista unos segundos. Todo era oscuro, todo era confuso. Y cuando logró recuperarse, una flecha impactó contra Remedios. Su armadura, su cota de malla fueron ambas penetradas. Con horror, la paladín pensó lo peor. Creyó que Pavel había obtenido un arco, quizás el del Goblin que había asesinado, pero se equivocó. Desde la distancia, un naga tensaba la cuerda de un enorme arco hecho con madera de tejo, un arma demasiado complicada de hacer para un monstruo. Seguramente habría sido robada a un aventurero. Remedios se levantó sin prestarle atención a la herida, y observó fieramente a la serpiente de torso humano. La primera flecha no había tocado un punto vital, así que rápidamente se colocó en posición para parar su próximo ataque. Sujetó su espada con fuerza, pero entonces, ¿qué es esto? Remedios se mareó y cayó sobre sus piernas. Y en ese momento de debilidad otra flecha se le incrustaba en el hombro a Remedios, que impactada observó un pequeño camino de sangre que llegaba hasta ella. La herida que Pavel le causó la había hecho perder demasiada sangre. Estaba anémica. Estaba débil. Remedios vio como el naga cargaba otra flecha. Ya no tenía la fuerza para detenerla. Estaba muerta. Protección. Recitó una débil voz. Una pared de cristal, demasiado delgada, apareció frente a Remedios. No fue suficiente para tener la flecha, pero sí para alterar su trayectoria. La barrera hecha por el hombre debilitado. No. Me lleve con usted, o moriremos ambos. Le dijo Gustav con una sonrisa a su capitana mientras se ponía de pie. El vicecapitán, desarmado, levantó su mano e hizo el gesto de sostener una lanza. Él era Gustav, el vicecapitán de la Orden Paladina. Un hombre santo que velaba por la seguridad del reino, y de su familia. Era el hombre elegido para cuidar de la Reina Santa, y marchar al lado de Remedios. Relámpago. Él no era un hombre débil, y por su familia juró que jamás lo sería. Una luz chisporroteante apareció en la mano del vicecapitán. El naga lanzó otra flecha, pero a la vez el hombre santo arrojó el hechizo que le tomó 15 años dominar. La flecha le impactó en el abdomen a Gustav. El rayo destrozó la cabeza del naga. El vicecapitán y el monstruo cayeron al mismo tiempo. El naga fue observado por el arquero. El vicecapitán por Remedios. Mientras se desangraba por una flecha en su hígado, Gustav se quitó la pequeña bolsa que llevaba atada a la cintura y la entregó a Remedios. La bolsa estaba llena de pociones, pero ninguna era para su propio uso. Huya, capitana, no valgo lo que el reino puede perder si usted muere. Al ver que Remedios estaba por darle una poción, el asustado capitán le gritó. No. Si la saca, ese desgraciado va a romperlas. No lo valgo, capitana, corra. Corra. Remedios miró asustada al vicecapitán. Era la primera vez que veía morir a un ser cercano, a un querido amigo. En ese momento, Pavel bajó de un salto y anuló su invisibilidad, mientras veía con ojos deseosos el arco que sostenía el cadáver del naga. Recuerda tu deber, Remedios Custodios. Le gritó a la capitana para que volviera a la realidad. Más monstruos se acercaban. Use esas opciones y huya. Infórmele a la reina sobre la traición de color negro. El reino terminará en ruinas. Le gritó mientras veía la fea herida en el costado de su capitana. Y por favor, cuiden a mi familia. Gustav sonrió por última vez en su vida. Cura. Heridas leves. Usó el talento especial que los dioses le dieron para salvar vidas. Mientras Pavel se ponía el carcaj de las flechas, Gustav brilló con una luz verde, y enseguida apuntó a Remedios. Había consumido el uso de su talento natural, y ahora debí seleccionar a un objetivo. Su sanación a la niña que vio crecer durante más de 10 años. Vive. Mucho,
niña, se atrevió a pensar antes de la despedida. Una luz verde salió de la mano de Gustav, y salió hacia Remedios. Pero en cuando el hechizo alcanzó a la capitana, esta brilló con una luz roja, y la magia sanadora buscó un nuevo objetivo. Desde su posición Remedios vio como el hechizo se redireccionó a Pavel. ¡No! Gritó Gustav destrozado. La maldición, susurró Remedios rota. La maldición que había usado Pavel en la espada. Por eso no quería que Gustav la asimilaría. Sabía que el hechizo de sanación sería gastado en Remedios. Los demi-humanos tenían muchas habilidades de bufeo. Regularmente esta maldición era cargada en las flechas para asimilar dichas mejoras, pero mientras peleaba con un druida hace muchos años, Pavel descubrió que también redireccionaba sanaciones. El arquero brilló con una intensa luz verde. Sus heridas menores fueron sanadas, sintió su cuerpo más cálido y ligero. Pero lo más importante, poco a poco, su mano se regeneraba. Cuando terminó el hechizo, Pavel recogió el arco del naga con su izquierda, mientras que con la derecha tomaba una flecha. Gracias Gustav. Le agradeció al desesperado hombre en suelo. Oyó con ira el vicecapitán. Ese fue el último sonido que se escuchó del vicecapitán. Sería el último recuerdo que Remedios tuviera de él. Una flecha voló, y entre ceja y ceja, penetró el cráneo del paladín. Pavel mató al hombre que sin quererlo lo sanó. Había muerto Gustav Motagnes. Remedios se puso de pie, pero no con ánimos de combatir. Apretó su espada, pero no con deseos de usarla. Tal como prometió, moriría de pie, con espada en mano. Pero detecté un slime estúpidamente poderoso mientras venía hacia aquí. Parece que está viendo la situación desde lejos mientras usa alguna habilidad de camuflaje. Sinceramente, es ridículamente fuerte. Supongo que debe ser esa criatura que llaman sabio del bosque. Así que, si yo fuera tu Remedios, comenzaría a correr. Invisibilidad. Pavel desapareció de nuevo. 3 veces. ¿Cuánto mana tiene ese maldito? Se preguntaba Remedios mientras se esforzaba por no llorar. La triste realidad era que Pavel no estaba usando invisibilidad, solo habilidades de camuflaje para gastar poco mana. Y si Remedios se hubiera dado cuenta, la batalla hubiera transcurrido de otra manera. La batalla había salido tal como Pavel quería. No solo había matado al vicecapitán él mismo, sino que ahora tenía a su merced a Remedios, que con esa bolsa llena de pociones, solo podría alargar su sufrimiento. Pavel tenía un arco. Tenía flechas y sus 2 manos. ¿Por qué no mataba a Remedios? Porque podía justificar que Gustav muriera por una flecha. Pero si al recuperar los huesos de Remedios, se supiera que una flecha también le dio muerte a alguien tan poderosa, solo un posible culpable sería señalado. Pero el slime estaba muy cerca, y Pavel podía sentirlo. Si las cosas eran como en las leyendas, ese sabio del bosque mataría a Remedios por penetrar en su territorio. Así que lo único que Pavel debía hacer era vigilar desde lejos, y confirmar que ello pasara. Desesperada pero con la última voluntad de su vicecapitán en ella, y el deseo de advertir al mundo sobre los conquistadores y el arquero. Remedios se tomó algunas pociones y avanzó lentamente, aún sabiendo que Pavel podía matarla en cualquier momento, o que ese slime o los monstruos podían devorarla. Ella avanzó. Al menos ahora, el cebo había muerto. Aunque no tuviera posibilidad de escapar, Remedios agradeció estar sola. Así nadie la vería llorar mientras hacía este ridículo intento por escapar. Y mientras avanzaba malherida, curándose muy lentamente por las opciones, Remedios comenzó a hacer lo que Pavel quería. Comenzó a arrepentirse de haber entrado a aquella ciudad. Quizás si su ego hubiera seguido intacto, Remedios hubiera echado en cara la muerte de Neya al arquero, para asestar un último golpe en él. Pero con tantas amenazas al acecho, debía intentar volver a su hogar. Rezó a sus dioses, por una oportunidad. Finalmente, solo los demonios la escucharon y le gritaron a la cara mientras reían: aún tienes mucho por lo que pagar.